13 minutos sobre las 11 de la noche. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Ha habido vida política también hoy, cómo no, con una noticia destacada que se producía a media tarde y que lleva el nombre de un exministro. Cuéntame. José Manuel Soria, digamos que antes de llegar al Banco Mundial se ha tenido que marchar. Ha sido el mismo gobierno que lo nombra, el mismo gobierno que lo obliga a dimitir. Por carta, una carta de folio y medio que ha dirigido al secretario de Estado de Economía, a Íñigo Fernández de Mesa, y en la que Soria reconoce que se marcha a petición del gobierno, algo que de momento el Partido Popular niega, no admite en público, para entendernos. Dice que no, que es una decisión personal, ¿no? Básicamente. Hablamos de ese escándalo del Banco Mundial, del que iba a formar parte, 225.000 euros limpios de polvo y paja anuales, y bueno, en esa carta califica Soria de desproporcionada la repercusión política que ha tenido su nombramiento. Como decía, el PP sigue diciendo que tenía las cualidades, que cumplía las condiciones y que además se va porque él quiere. Vamos a verlo. Yo creo que a raíz de la polémica y en virtud de lo que ha sucedido y de las críticas, a mi juicio, en muchas ocasiones injustas, que ha recibido el señor Soria, pues al final se ha decantado por esta decisión. Lo que es evidente es que, a diferencia de lo que han sido en otros casos otro tipo de nombramientos para organismos internacionales, en este caso sí había una persona con un currículum suficientemente aquilatado. Esto no es una designación a dedo como en el pasado fueron otras. Bueno, la reacción que se producía esta tarde de Rafael Hernando con ese proceso de selección en el que se ha sabido en el transcurso de los días se produjeron irregularidades. No fue exactamente un concurso porque no se comunicó la existencia de esa posibilidad de ocupar ese puesto. La cuestión es que en las últimas horas presión total sobre el Partido Popular para que no se concretara el nombramiento de Soria en ese puesto en el Banco Mundial, y reacciones también, Pablo, en el entorno político en las últimas horas. Sí, de la oposición. Bueno, sobre lo que decías, no se ha hecho concurso, no se ha hecho público, y es más, si se hubiese hecho, Soria tampoco podía haberse presentado. Porque no reunía las condiciones. Porque no es funcionario en activo. Es funcionario, pero había dejado la plaza en 1990. En concreto es técnico comercial del Estado y desde 1990 no ejercía. Y desde que ha dejado de ser ministro no ha pedido la reincorporación como funcionario, con lo cual en este momento tampoco lo era. No. En fin, cosas que se han ido diciendo para justificar un nombramiento que depende del Ministerio de Economía, como apuntabas. Bueno, ha respondido Rivera, el socio de Rajoy en la última investidura, a través de su cuenta en Twitter, escribía esto que vamos a ver, criticando lo que fue el nombramiento y bueno, lo que ha ocurrido después. El gobierno de Rajoy obligado a renunciar a la colocación de Soria en el Banco Mundial. No pueden seguir confundiendo España con su partido. Críticas que también han llegado desde el Partido Socialista y desde Unidos Podemos. Era inapropiado, claramente inapropiado, y su renuncia así lo demuestra. Era un despropósito político que además ha dañado la imagen de España. Alegrarnos de que gracias a la presión popular, de que gracias a la indignación ciudadana y de todas las fuerzas políticas hayamos conseguido que el señor Soria no pueda ni siquiera desenvolver el regalo que el señor de Guindos y el Gobierno en funciones le tenían preparado. Bueno, como apuntábamos, fue de Guindos el que autorizó su nombramiento con el aval de Mariano Rajoy. Hasta 2.000 altos funcionarios se podrían haber presentado en España a esa plaza, en el caso de haberse convocado en público. Y apuntabas, Fernando, un dato interesante, y es que las reacciones llegaron no solo en la oposición, que ya se entiende que van a llegar, sino dentro del propio Partido Popular, después de conocerse el pasado viernes por la noche ese nombramiento. Entre ellos el propio Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta, pero no fue el único. Ha habido más cargos del PP, bueno, que han criticado. Cristina Cifuentes, bueno, un ramillete bastante importante. Vamos a ver si te parece lo que dijo Rajoy, cómo lo justificó el gobierno y lo que ha ido pasando después. Venga. Señor Soria es un funcionario. No veo más que lo que me parece obvio. Oiga, ha abandonado la política, ha concursado a una plaza como se podía concursar. Le correspondía según la comisión técnica que es la encargada de estos nombramientos. ¿Es difícil de entender ese nombramiento? Probablemente para mucha gente sí. Esa decisión necesita explicaciones adicionales. La autolesión no es un planteamiento muy inteligente, pero quiero decirles que si hemos quedado en que va a haber explicaciones, habrá explicaciones. Y creo además que son oportunas, porque efectivamente la polémica está. Pero no me apriete usted demasiado. Sabe que mi opinión política de José Manuel Soria es manifiestamente mejorable. Lo tienen que explicar quienes lo han nombrado. Y esto no es mi negociado. ¿Pero a usted le parece bien o mal? Pues yo creo que ya con la contestación que estoy dando es muy fácil entender lo que me parece.
Bueno, algunos de los dirigentes políticos del Partido Popular que en las últimas horas habían mostrado su malestar en relación con esta decisión. Gonzalo Bareño, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este inicio del curso político con tantas cosas por delante. Enseguida voy a preguntar tu opinión sobre lo que tenemos delante, sobre esta parálisis política, pero antes quería saber tu opinión sobre el caso Soria. ¿Cómo te explicas tú que el Partido Popular haya incurrido en esta, si se me permite la expresión, torpeza, pretendiendo colocar a Soria en este organismo con la que está cayendo? Pues sí, realmente todo este proceso ha sido desde el principio algo realmente disparatado. Es algo que muchos dirigentes del PP con los que he hablado pues no alcanzan a comprender cómo Rajoy se ha podido embarcar en una aventura semejante, ¿no? Es evidente que Rajoy pues tiene un compromiso personal con José Manuel Soria, son personas que son amigos personales, han tenido buena relación, José Manuel Soria siempre le ha apoyado, pero lo que resulta inexplicable es por una parte que el exministro pretendiera a los pocos meses de haber tenido que dimitir por estar implicado en los papeles de Panamá, pues a aspirar a un cargo de 226.000 euros. Lo que parece inexplicable, desde luego, es que Rajoy estuviera dispuesto a hacerlo. Bueno, en los últimos días lo que ha ocurrido es que Rajoy se ha dado cuenta de que lo que no lo había conseguido, digamos, las críticas de la oposición y todas las presiones, que es que en el PP se empezaron a cuestionar su idoneidad como candidato a presidente de gobierno, pues podía conseguirlo pues un caso como el de Soria, y ante esto ha tenido que dar marcha atrás. ¿Cómo explicas tú que el PP, realmente crees que el PP no calculó lo que iba a pasar, minusvaloró la reacción que se iba a producir? Bueno, yo creo que en este caso no deberíamos aludir al PP. Esto es una decisión del gobierno y es una decisión prácticamente personal de Mariano Rajoy. Ya. Mariano Rajoy, precisamente lo que resulta inexplicable es que no previera el escándalo que se iba a formar. Aún así, la forma de actuar de Mariano Rajoy es siempre no dejarse presionar desde fuera. Desde luego, lo que ha movido en este caso y lo que lo ha conseguido, lo que ha convertido en una cuestión diferente es darse cuenta el nivel de rechazo que había en el propio PP. Claro. Yo tuve oportunidad de hablar con Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes aquí en Madrid y bueno, ya aunque intentar que Feijóo pues haga una crítica directa a Rajoy pues es un imposible metafísico, digamos, sí se veía su malestar y bueno, llegó a decir claramente que era una decisión pues difícil de entender, ¿no? Bueno, ese tipo de manifestaciones de una persona tan próxima a Mariano Rajoy y con tanta influencia en el PP, pues ha resultado definitiva para que Rajoy rectifique. O sea, ¿crees tú finalmente que pesó mucho el punto de vista de Mariano Rajoy y de otros varones del PP y la proximidad de las elecciones en Galicia? Porque supongo que, ayer lo comentábamos aquí en la mesa con Pedro Puy, la cercanía de las elecciones gallegas, para el PP esa noticia precisamente buena de gestionar no era, ¿no? Claro, es malo para Rajoy, era malo para el propio Rajoy, pero desde luego para Alberto Núñez Feijóo era un torpedo en la línea de flotación, pues empezar una campaña electoral con ese baldón y presentarse pues dentro de 20 días a las elecciones. Pues, ya digo que sin emitir ninguna crítica directa, el malestar era más que evidente. Evidentísimo, efectivamente. Bueno, Gonzalo, quería, como decía, preguntarte por el momento político, pero déjame antes que Pablo me cuente, porque hoy ha habido dos entrevistas telefónicas, dos llamadas telefónicas de Pedro Sánchez a dos personas. Cuéntame. Sí, tampoco podemos llamarle ronda de contactos porque ni se ha postulado como candidato ni el rey se lo ha pedido. O sea, está llamando por llamar. 10 minutos a Rajoy y 24 a Pablo Iglesias y avances pocos. Rajoy ha insistido en que él se va a mantener como candidato. Le ha dicho a Pedro Sánchez, le ha ofrecido un pacto en cuestiones de Estado como la cuestión territorial, como la financiación de las comunidades autónomas, como también temas como Bruselas, la relación con la Unión Europea. Pero Pedro Sánchez se mantiene de momento en su tesitura. Con Pablo Iglesias parece que hay dos vías distintas, que ha intentado Sánchez convencer a Iglesias de que se aproxime a Ciudadanos y que Iglesias ha venido a decirle que le gusta más la vía Podemos, partidos nacionalistas, y en esas estamos. Gonzalo, ¿qué va a pasar con España? ¿Qué va a pasar con el gobierno de España? Yo no sé si tú eres los que cree que de momento nada hasta el día de las elecciones en Galicia y en Euskadi, pero después de esa cita electoral, ¿qué? Pues dependerá un poco de lo que ocurra en esa cita electoral. Desde luego, hasta que no se celebren las elecciones, podemos dar por descontado que no va a ocurrir absolutamente nada más que estos pasos que son puramente un escenario al que estamos asistiendo. Y bueno, la situación en este momento es un poco kafkiana porque tenemos pues un candidato que se ha presentado a la investidura ha sido rechazado, tenemos a un líder de la oposición que ha vetado un gobierno con 170 diputados, pero que sin embargo no se presenta él como alternativa, sí. Con lo cual la situación es absolutamente pues insostenible. Desde luego lo que pueda pasar en el futuro pasa por lo que decía Pedro Sánchez. Desde luego un mal resultado tanto en Galicia como en el País Vasco pues no reforzaría precisamente su posición, pero estamos en una situación en que la única forma de desbloquearlo, desde luego,
pues sería que, porque desde luego Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de dejar gobernar en ningún momento a Mariano Rajoy, ocurra lo que ocurra, solo el Comité Federal del PSOE es el que podría hacerle cambiar de opinión. De 1 a 10 y ya para terminar, Gonzalo, ¿cómo de grave crees tú que es en estos momentos la situación de bloqueo político? ¿Qué consecuencias, con carácter ya casi inmediato, pueda estar teniendo para España? Bueno, las consecuencias, a pesar de que ha habido un periodo en el que ha habido crecimiento económico, incluso en toda esta etapa sin gobierno, las consecuencias son evidentes en forma de descrédito internacional de España, desconfianza económica. Pero desde luego, si la situación actual es grave, la situación en caso de que se tuvieran que repetir las elecciones sería gravísima, porque esta situación generaría una desconfianza inmensa en los mercados, porque si se repiten las elecciones por tercera vez, nadie podría garantizar que no se tuvieran que repetir por cuarta y que España pasara prácticamente 2 años en esta situación. Yo, a pesar de todo, considero que la situación de una tercera elección sería tan grotesca que no descarto que en el último momento se produjera algún movimiento que impidiera que eso ocurriera. Y ese movimiento no puede pasar más que por el Partido Socialista, que es el único que puede desbloquear la situación. Con esa abstención que se lleva reclamando. Pues Gonzalo Bareño, muchísimas gracias. Tendremos ocasión de hablar estos días, seguro, de todo lo que está pasando. Un abrazo. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Bueno, un pequeño apunte, Pablo, de lo que está pasando aquí en Galicia. Como sabemos, pequeño detalle, el próximo día 25 votamos todos los gallegos. Las maquinarias de los partidos perfectamente engrasadas y algún anuncio ya, que es como el turrón que viene a casa por Navidad. Y eso que hasta la medianoche del viernes no estamos en campaña, pero actos de campaña hay varios y todos los días. Hoy en Ferrol, aunque no ha aclarado cuáles, qué tipo de contratos, Feijóo ha anunciado nueva carga de trabajo para el naval, para Navantia, de cara a la próxima década. Sí que ha especificado... En general. Ha especificado que tiene que ver con el ámbito de la eólica marina y, ya digo, hacía el anuncio en un acto, se entiende que de campaña, aunque no estemos oficialmente en campaña, en Ferrol. Vamos a ver el instante. En las próximas horas concretaremos un nuevo acuerdo y un nuevo contrato para Navantia, para Ferrolterra, para insistir na carga de traballo e na creación de postos de traballo en Ferrolterra. Bueno, podríamos estar hablando de un proyecto que tiene Iberdrola, se llama East Anglia One, que tiene Iberdrola, la compañía española, con una sueca, Vattenfall, para aguas inglesas. Hablamos de 240 aerogeneradores marinos, de los cuales un centenar podrían realizarse en Ferrol. Construirse en Ferrol, pero estamos hablando de hipótesis. De que puede ser esto a lo que se esté refiriendo Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué se supone? ¿Que va a administrar la información en los días que restan de campaña? Porque dice que en los próximos días se concretaría. Efectivamente, él ha hablado de días, como muchas semanas, que se va a concretar, pues nos cuadra la campaña electoral, si no se excede más de 15 días. Decía, anuncio que llega a casa como el turrón por Navidad. Sí, luego vamos a ver que no es la primera vez que sucede. Los grandes anuncios del naval han coincidido con previas de campañas electorales. Hoy lo ha anunciado la oposición, que valora si eso sale adelante, pero que se ha referido así al anuncio del presidente en funciones y candidato del PP. Era previsible o clásico anuncio de Feijóo sobre carga de traballo para os estaleiros 15 días antes das eleccións. Entendemos que poden pasar dúas cousas, que isto seña unha mentira máis como as que fixo el fai 4 anos con relación a Pemex, son os grandes anuncios que despois quedaron en moi pouca cousa. E despois pode suceder que sí que seña algo realmente que tiña trascendencia. Entón, nese caso, o que temos que facer unha chamada de atención sobre a utilización electoralista do tema de Navantia. Navantia é unha empresa pública. Sería a primeira en alegrarme que realmente houbera posibilidades de emprego para unha comarca que sufriu tanto o paro. Non acredito nos anuncios electoralistas do candidato Feijóo. Leva 7 anos gobernando na Xunta de Galiza. Durante estes 7 anos, o único que se fixo en Ferrolterra foi destruir emprego, non máis mentiras nin xeración de expectativas que logo só crean frustración. Bueno, pues dos de los candidatos a la presidencia de la Xunta, Villares por En Marea, Pontón por el Bloque Nacionalista Galego, dando su punto de vista sobre este anuncio que hoy tenía lugar en Ferrol, porque decías que no es la primera vez que Feijóo circunscribe a una campaña electoral anuncios que tienen que ver con el naval. Sí, déjame aclarar que le hemos pedido también a Leiceaga, al candidato socialista, una valoración que ha declinado hacer por el momento sobre este anuncio del candidato popular. No es la primera vez. De hecho, hemos ido a la hemeroteca buscar anuncios Navantia que tienen que ver con el mundo de los astilleros, también Barreras, y nos han salido 2 anuncios. Uno era la previa de la campaña del 2012, las últimas autonómicas, y la otra de las europeas. Vamos a recordar los momentos.
Por eso, estos pedidos que devolverán la actividad a las gradas de los astilleros públicos de Ferrol y a las gradas de un gran astillero en Vigo, gracias a una inversión de 380 millones de dólares. Con moita xente que non quere que se construan os barcos en Galicia. Lamento decepcionalos. Esos barcos se construen, teñen os seus contratos. Posteriormente a esta pregunta, despacharei co presidente da SEPI e será el o que concrete o alcance e contido do novo pedido da SEPI para Ferrol. Supoño que se hai algún que lle parece electoralista esta decisión, pois supoño que é o seu modo de decir que lle parece unha magnífica noticia. Bueno, pues la hemeroteca, el hemerográfico que siempre pone las cosas en su sitio, otras veces que Feijóo ha hecho coincidir anuncios que tienen que ver con el naval, con procesos electorales. Así transcurre la campaña, tenemos unos cuantos días por delante de lo que nos depara la política en este país de cara a esas elecciones del próximo 25, pero te voy a invitar a compartir con nosotros y con los espectadores la segunda entrega de ese trabajo estupendo que va a hacer Mira Méndez de aquí hasta el 25, Urnas, 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 le hemos llamado, en esta ocasión dedicado a un icono que hoy reivindica a todo el mundo, a diestra y siniestra. Hablamos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Galicia ten unha chea de problemas económicos que son insolubles dentro do sistema unitario e centralista. Esta afirmación é de Castelao. Compre recordar a Castelao. Nin Castelao nin Risco tuveron ningunha duda sobre o seu carácter español e europeísta. Invoca a Castelao para remeter contra a ciudadanía. Castelao non ganou ninguna elección. Por que sempre Castelao? A esquerda, a dereita e, por suposto, os nacionalistas o respectan. É un dos pais do autonomismo, un dos responsables do referendo do 36 sobre o estatuto que facilitou 4 décadas despois a autonomía pola vía rápida na transición. Ninguén coma el debuxou os males de Galicia. É un símbolo que morreu no exilio arxentino, unha icona pop, se cadra unha figura idealizada. O regreso dos seus restos a Santiago deixou clara a súa transcendencia, porén, todo este fervor non se traduciu na supervivencia do seu proxecto político. O Partido Galeguista, cuxa creación liderou no 1931, volveu nacer na transición da man de algún dos seus sucesores, pero non foi quen de acadar os seus mesmos éxitos, de aglutinar baixo o mesmo paraugas a conservadores como a Risco Botero Pedrallo, con líderes de esquerdas como a Bóveda, ou de obter representación nas Cortes Xerais de Madrid con ata 3 deputados no ano 36. Nas primeiras autonómicas galegas da democracia, as do 81, o novo Partido Galeguista apenas tivo 32.000 votos, un 3% do total, e ningún deputado. O soño de resucitar o Partido de Castelao nin sequera chegou aos seguintes comicios autonómicos, xa que o partido se disolveu antes, que foi do seu proxecto político. Castelao é un home dos anos 30, non ten nada que ver cos anos 80 en España. Nos anos 80 hai un galeguismo, se se quere, máis disperso, de base obreira, distinta para entendernos o galeguismo histórico. Xeracionalmente son distintos das novas xeracións que maioritariamente pretenden outro tipo de nacionalismo. A imaxe que tiña xente do Partido Galeguista era os anos 30. Debería haber unha adaptación co que acontecía nos anos 80. En realidade, o partido único que representara a Galicia en Madrid, posto en marcha na República, tampouco foi un éxito. Visto dende lonxe pode parecer máis unitario do que era. O Partido Galeguista, antes das eleccións da Frente Popular, escíndese. O golpe militar impediu saber como sería a súa evolución. Nos anos 80 a sociedade galega era claramente outra, pero o galeguismo, o que políticos como a Castelao lle deron forma, lonxe de apagarse, espallouse. Foi depositándose nun proceso de aculturación a partir dos anos 60, eso sí funcionou. E iso determinou, en grande parte, que hoxe en día teñamos un estatuto de autonomía por unha vía determinada, pola vía histórica. Ese cadra aquí onde temos que buscar a súa herdanza. Los lentes de Castelao, esos icónicos lentes que forman parte de esa figura. La siguiente entrega de Mira Méndez será mañana, como todo lo que tenga que ver con la actualidad política y demás. Pablo Carballo, muchísimas gracias. Un placer, mañana más. Exactamente, mañana más. Mañana más también para todos ustedes. Hasta entonces, sean felices.